Capítulo 21. El reino de Dios acaba con sus enemigos. Idea central del capítulo. Los sucesos que desembocarán en la guerra del Armagedón. Párrafos 1 y 2. Pregunta A. ¿Qué pruebas hay de que nuestro rey ha estado gobernando desde 1914? Pregunta B. ¿Qué analizaremos en este capítulo? Nuestra fe sin duda se ha fortalecido al repasar los logros que ha alcanzado el reino de Dios en medio de sus enemigos. Nuestro Rey, Jesucristo, ha levantado un ejército de predicadores entusiastas, ha limpiado a sus discípulos espiritual y moralmente, y nos ha ayudado a formar una hermandad mundial unida a pesar de los ataques enemigos. Estos y muchos otros logros que hemos examinado son prueba clara de que nuestro Rey ha estado gobernando en medio de los enemigos del reino desde 1914. El reino logrará cosas aún más maravillosas en el futuro. Vendrá para triturar y poner fin a todos sus enemigos. Pero antes de eso tendrán lugar otros sucesos importantes que se mencionan en varias profecías bíblicas. Analicemos algunas de ellas para saber qué sucederá. ¿Qué sucederá antes de la destrucción repentina? Párrafo 3. Pregunta. ¿Cuál es el primer acontecimiento que estamos esperando? Habrá una declaración de paz. En su carta a los tesalonicenses, el apóstol Pablo habló del primer acontecimiento que estamos esperando. Primera a los tesalonicenses 5, 2 y 3 dice: Porque ustedes mismos saben bastante bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. Cuando los hombres estén diciendo, paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente, como el dolor de angustia a la mujer encinta, y no escaparán de ninguna manera. Allí menciona el día de Jehová, el cual comenzará con el ataque a Babilonia la Grande. Revelación 17:5. Sin embargo, justo antes de que empiece ese día, las naciones proclamarán paz y seguridad. Tal vez se trate de una sola declaración o de varias. ¿Participarán en ella los líderes religiosos? En vista de que son parte del mundo, es posible que se unan a las naciones para decir, ¡hay paz! Esta declaración será la señal de que el día de Jehová está a las puertas. Los enemigos del reino de Dios no escaparán de ninguna manera. Párrafo 4. Pregunta. ¿Por qué nos beneficia entender la profecía de Pablo sobre la declaración de paz y seguridad? ¿Por qué nos beneficia entender esta profecía? Pablo nos da la respuesta. Ustedes no están en oscuridad, para que aquel día los alcance como alcanzaría ladrones. Primera a los tesalonicenses 5, 3 y 4. A diferencia del resto de las personas, nosotros sabemos en qué terminarán los sucesos que están teniendo lugar en nuestros días. Ahora bien, ¿cómo se cumplirá exactamente la profecía sobre el anuncio de paz y seguridad? Tenemos que esperar para ver cómo se van desenvolviendo los acontecimientos mundiales. Precisamente por eso es tan necesario que estemos despiertos y mantengamos nuestro juicio. Primera a los tesalonicenses 5:6. Comienza la gran tribulación. Párrafo 5. Pregunta. ¿Cuál será la primera fase de la gran tribulación? El ataque a la religión. Recordemos que Pablo escribió: Cuando los hombres estén diciendo, paz y seguridad, entonces destrucción repentina ha de sobrevenirles instantáneamente. Tal como el trueno viene justo después del relámpago, la destrucción repentina vendrá justo después de la declaración de paz y seguridad. Pero, ¿qué será destruido? Primero, el imperio mundial de la religión falsa, Babilonia la Grande. La Biblia llama a este imperio la ramera o prostituta. Revelación 17, 5, 6 y 15. La destrucción de la cristiandad y el resto de las religiones falsas de este mundo será la primera fase de la gran tribulación. Esta destrucción tomará a la mayoría por sorpresa. ¿Por qué decimos eso? Porque la prostituta se cree reina y piensa que nunca tendrá motivos para lamentarse. No obstante, descubrirá de golpe que no debió confiarse tanto.
será destruida con tanta rapidez que parecerá como si todo hubiera sucedido en un solo día. Revelación 18, 7 y 8. Párrafo 6. Pregunta: ¿quién llevará a cabo el ataque contra Babilonia la Grande? ¿Quién llevará a cabo el ataque contra Babilonia la Grande? Una bestia salvaje de color escarlata con 10 cuernos. El libro de Revelación da a entender que esta bestia es la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Los 10 cuernos son los gobiernos actuales que apoyan a esta bestia salvaje. Revelación 17, 3, 5, 11 y 12. El ataque a Babilonia será devastador. Las naciones que forman parte de la ONU saquearán las riquezas de la prostituta, la devorarán y la quemarán por completo. La nota a pie de página dice: parece lógico pensar que la destrucción de Babilonia la Grande se refiere principalmente a la destrucción de las instituciones religiosas, no a la matanza de personas religiosas. Así que, como predice Zacarías 13, 4 a 6, la mayoría de los ex feligreses de Babilonia sobrevivirán y tratarán de distanciarse de la religión, por lo menos en público. Fin de la nota. Revelación 17, 16 dice: y los 10 cuernos que viste, y la bestia salvaje, estos odiarán a la ramera, y harán que quede devastada y desnuda, y se comerán sus carnes, y la quemarán por completo con fuego. Párrafo 7. Pregunta A. ¿Cómo se cumplieron en el siglo I las palabras de Jesús registradas en Mateo 24, 21 y 22? Pregunta B. ¿Cómo se cumplirán las palabras de Jesús en el futuro? Se acortarán aquellos días. Jesús dijo lo que sucedería en este punto de la gran tribulación. Por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21 y 22 dice: porque entonces habrá gran tribulación como la cual no ha sucedido una desde el principio del mundo hasta ahora. No, ni volverá a suceder. De hecho, a menos que se acortaran aquellos días, ninguna carne se salvaría. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Sus palabras tuvieron un cumplimiento inicial en el año 66 de nuestra era, cuando Jehová acortó el ataque del ejército romano contra Jerusalén. Esta acción les salvó la vida a los cristianos que estaban en Jerusalén y Judea. ¿Cómo se cumplirán a escala mundial las palabras de Jesús? Jehová hará que nuestro rey acorte el ataque de la ONU contra las religiones. De ese modo, la religión verdadera no será barrida junto con las falsas. Será la única que sobrevivirá. ¿Qué sucederá una vez que termine esta etapa de la gran tribulación? Veamos. Los acontecimientos que desembocarán en el Armagedón. Párrafos 8 y 9. Pregunta: ¿a qué fenómenos pudo haberse referido Jesús y cómo reaccionarán las personas? La profecía de Jesús sobre los últimos días indica que ocurrirán varios sucesos importantes durante la fase que desembocará en la guerra del Armagedón. Los primeros 2 que examinaremos a continuación se mencionan en los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas. Mateo 24, 29 a 31 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo, y los poderes de los cielos serán sacudidos. Y entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra se golpearán en lamento, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y él enviará sus ángeles con un gran sonido de trompeta, y ellos reunirán a los escogidos de él desde los 4 vientos, desde un extremo de los cielos hasta su otro extremo. Habrá fenómenos en el cielo. Jesús predijo: el sol será oscurecido, y la luna no dará su luz, y las estrellas caerán del cielo. Hoy día, muchas personas ven a los líderes religiosos de este mundo como una fuente de luz en su vida. Pero pronto dejarán de verlos así. Ahora bien, ¿estaba Jesús diciendo además que habría fenómenos sobrenaturales en el cielo? Quizás.
¿Y cómo reaccionará la gente? Se angustiará por no conocer la salida. Lucas 21:25. Los enemigos del reino de Dios, desde reyes hasta esclavos, se desmayarán por el temor y la expectación de las cosas que vienen. Lucas 21:26. Buscarán dónde refugiarse, pero no encontrarán ningún lugar lo suficientemente seguro como para escapar de la furia de nuestro Rey. Párrafo 10. Pregunta A. ¿Cómo juzgará Jesús a las personas que apoyen al reino y a las que se opongan a él? Pregunta B. ¿Cómo reaccionará cada uno de estos grupos? Se separa a las ovejas de las cabras. Los enemigos del reino de Dios se verán obligados a presenciar algo que aumentará todavía más su agonía. Jesús declara: verán al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con gran poder y gloria. Marcos 13:26. Este despliegue milagroso de poder será la señal de que Jesús habrá llegado con el propósito de juzgar a los seres humanos. En otra parte de su profecía sobre los últimos días se dan más detalles acerca de este juicio. Los encontramos en la parábola de las ovejas y las cabras. Mateo 25:31-33 dice: cuando el Hijo del Hombre llegue en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre su glorioso trono. Y todas las naciones serán reunidas delante de él, y separará a la gente unos de otros, así como el pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas a su derecha, pero las cabras a su izquierda. Y el versículo 46 añade: y éstos partirán al cortamiento eterno, pero los justos a la vida eterna. Las personas que hayan apoyado lealmente al reino de Dios serán declaradas ovejas. Ellas alzarán la cabeza al darse cuenta de que su liberación se acerca. Lucas 21:28. Por el contrario, las que se hayan opuesto al reino serán declaradas cabras. Ellas se golpearán en lamento al darse cuenta de que les espera el cortamiento eterno. Mateo 24:30. Párrafo 11. Pregunta: ¿qué debemos tener presente al analizar los acontecimientos que se acercan? Ahora bien, la guerra del Armagedón no empezará justo después de que Jesús dicte su sentencia contra todas las naciones. Mateo 25:32. Primero tendrán lugar otros sucesos de mucha importancia. Veamos dos de ellos. Gog atacará al pueblo de Dios, y los ungidos serán reunidos en el cielo. Mientras estudiamos estos dos sucesos, debemos tener presente que la palabra de Dios no nos revela el momento exacto en el que van a ocurrir. Es probable que coincidan en algún momento. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué hará Satanás en su ataque final contra el reino? El ataque final. Gog de Magog atacará a los cristianos ungidos que queden en la tierra y a las otras ovejas. Ezequiel 38:2 dice: Hijo del hombre, pon tu rostro contra Gog de la tierra de Magog, el cabecilla principal de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y el versículo 11 añade: y tendrás que decir: subiré contra la tierra de abierta región rural, vendré sobre los que están sin disturbio, que moran en seguridad, todos ellos morando sin muro, y no tienen siquiera barra y puertas. Este ataque de Satanás contra el reino establecido de Dios será la última batalla en la guerra que ha luchado contra los ungidos desde que fue expulsado del cielo. El diablo ha tratado sin éxito de arruinar el buen estado espiritual de los ungidos, especialmente desde que empezaron a ser reunidos en la congregación cristiana purificada. Sin embargo, cuando las religiones falsas de este mundo hayan dejado de existir y el pueblo de Dios parezca estar completamente indefenso, sin muro, ni barra, ni puertas, Satanás creerá que ha llegado la oportunidad que siempre ha estado esperando. Hará que sus malvados seguidores ataquen con todas sus fuerzas a los siervos del reino. Párrafo 13. Pregunta: ¿cómo protegerá Jehová a sus siervos terrestres? Ezequiel explica lo que sucederá. Su profecía dice: vendrás de tu lugar, Gog,
de las partes más remotas del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos montados a caballo, una gran congregación, hasta una numerosa fuerza militar, y de seguro subirás contra mi pueblo. Ezequiel 38, 15 y 16. ¿Cómo reaccionará Jehová ante esta invasión aparentemente imparable? Mi furia subirá a mi nariz, declara. Llamaré contra él una espada. Ezequiel 38, 18 y 21. Zacarías 2:8 dice, porque esto es lo que ha dicho Jehová de los ejércitos. Siguiendo tras de la gloria, Él me ha enviado a las naciones que los despojaban con violencia. Porque el que los toca a ustedes está tocando el globo de mi ojo. Dios protegerá a sus siervos terrestres, dando inicio a la guerra del Armagedón. Párrafos 14 y 15. Pregunta. ¿Qué otro acontecimiento tendrá lugar después del inicio del ataque de Satanás? Antes de ver cómo protegerá Jehová a su pueblo durante el Armagedón, detengámonos un instante. Examinemos un segundo acontecimiento muy importante que tendrá lugar entre el principio del ataque de Satanás y el inicio del Armagedón. Como mencionamos en el párrafo 11, este segundo acontecimiento es que se reúne en el cielo a los ungidos que quedan en la tierra. Se reúne a los ungidos. Tanto Mateo como Marcos pusieron por escrito lo que dijo Jesús sobre los escogidos, es decir, sobre los cristianos ungidos con espíritu, cuando habló de los sucesos que ocurrirían antes de la llegada del Armagedón. Hablando de sí mismo en su papel de rey, Jesucristo profetizó: entonces Él enviará los ángeles, y reunirá a sus escogidos desde los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Marcos 13:27. Cuando Jesús predijo que reuniría a sus escogidos, no estaba hablando del sellado final de los cristianos ungidos, el cual sucederá justo antes de que comience la gran tribulación. Más bien, estaba hablando de un suceso que ocurrirá durante la gran tribulación. Por lo tanto, todo parece indicar que en algún momento después de que empiece el feroz ataque de Satanás contra el pueblo de Jehová, los ungidos que aún continúen en la tierra serán reunidos en el cielo. Párrafo 16. Pregunta. ¿Qué harán durante la guerra del Armagedón los ungidos resucitados? ¿Se terminará de reunir a los ungidos antes de que dé comienzo el siguiente acontecimiento, la guerra del Armagedón? La respuesta es sí. Todos los ungidos serán reunidos en el cielo antes de que estalle la guerra de Dios. Allí recibirán autoridad para pelear al lado de Jesús cuando llegue el momento de destruir con vara de hierro a los enemigos del reino. Revelación 2, 26 y 27. Entonces, los 144,000 ungidos resucitados se unirán a los poderosos ángeles que están listos para ejecutar las órdenes del Rey Guerrero Jesucristo, mientras éste se prepara para luchar contra la numerosa fuerza militar que tendrá cercado al pueblo de Dios. Ezequiel 38:15. Dicho enfrentamiento dará comienzo a la guerra del Armagedón. El grandioso final de la gran tribulación. Párrafo 17. Pregunta. ¿Qué les sucederá en el Armagedón a las personas que hayan sido declaradas cabras? La hora del castigo. El Armagedón será la parte final de la gran tribulación. Llegado ese momento, Jesús desempeñará una función adicional. Tras haber juzgado a todas las naciones, ejecutará el castigo contra ellas, es decir, contra las personas a quienes declaró cabras. Mateo 25, 32 y 33. Nuestro Rey herirá a las naciones con una aguda espada larga. Revelación 19, 15 y 18. En efecto, todas las personas que hayan sido declaradas cabras, desde reyes hasta esclavos, serán borradas de la superficie de la tierra por toda la eternidad. Párrafo 18. Pregunta A. ¿Por qué será muy diferente la situación para las personas que hayan sido declaradas ovejas? Pregunta B.
¿Qué hará Jesús para completar su victoria? ¿Qué diferente será ahora la situación para las personas que hayan sido declaradas ovejas? En vez de ser aplastadas por el gigantesco ejército de cabras de Satanás, estas ovejas, que parecían tan indefensas, saldrán con vida de la gran tribulación. Revelación 7, 9 y 14. Así es, la gran muchedumbre sobrevivirá al ataque enemigo. Tras conquistar y eliminar a los enemigos humanos del reino, Jesús arrojará a Satanás y sus demonios a un abismo. Durante 1000 años quedarán como muertos, en completa inactividad. Revelación 6:2 dice: Y vi, y, miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para completar su victoria. Revelación 20, 1-3 añade: Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo, y lo cerró y lo selló sobre él, para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Después de estas cosas, tiene que ser desatado por un poco de tiempo. ¿Cómo podemos prepararnos? Párrafos 19 y 20. Pregunta: ¿cómo podemos aplicar las lecciones que aprendemos en Isaías 26:20 y 30:21? ¿Cómo podemos prepararnos para estos sucesos que cambiarán el mundo por completo? Hace unos años la revista La Atalaya dijo que la supervivencia dependerá de la obediencia. ¿Por qué? La respuesta la encontramos en una advertencia que dio Jehová a los judíos que vivían cautivos en la antigua Babilonia. Él predijo que Babilonia sería conquistada, y su pueblo tenía que prepararse para el momento en que ocurriera dicha conquista. Jehová les dijo: Anda, pueblo mío, entra en tus cuartos interiores y cierra tus puertas tras de ti. Escóndete por solo un momento hasta que pase la denunciación. Isaías 26:20. Los verbos que aparecen en este versículo, anda, entra, cierra y escóndete, están en modo imperativo, es decir, son mandatos. Para obedecer estos mandatos, los judíos tenían que quedarse encerrados en sus casas, lejos del alcance de los soldados invasores que estaban recorriendo las calles. Por lo tanto, su supervivencia dependía de que fueran obedientes y siguieran las instrucciones que Dios les había dado. ¿Qué podemos aprender de lo que hicieron aquellos siervos de Dios del pasado? Que solo lograremos sobrevivir a los acontecimientos que se avecinan si obedecemos las instrucciones de Jehová. Estas instrucciones nos llegarán mediante la congregación. Por esta razón, debemos acostumbrarnos desde ahora a obedecer de corazón la guía que estamos recibiendo. Si obedecemos desde ahora, estaremos más dispuestos a hacerlo en el futuro y recibiremos la protección de nuestro Padre Jehová y de nuestro Rey Jesús. Gracias a esa protección seremos testigos de la destrucción de los enemigos de Dios a manos de su reino. ¡Qué ocasión tan inolvidable será esa! ¿Es el reino de Dios real para usted? ¿Cuál de los logros del reino que hemos analizado en esta publicación ha fortalecido más su fe? ¿Cuáles son algunos de los acontecimientos que están por suceder? ¿Cómo nos protegerá nuestro Rey antes y durante el Armagedón? ¿Cómo podemos prepararnos para las cosas que están a punto de suceder? La siguiente es información suplementaria. ¿Qué sucederá en el futuro cercano? Antes de que el reino elimine a sus enemigos, tendrán lugar varios acontecimientos importantes. La palabra de Dios revela lo que sucederá en el futuro cercano. Inicio de un período de duración indeterminada. Antes de la gran tribulación. Declaración de paz y seguridad. Sellado final de los ungidos que quedan en la tierra. Comienza la gran tribulación. Ataque a la religión. Se acorta el ataque.
Sucesos que desembocan en el Armagedón. Fenómenos en el cielo. Se juzga a las ovejas y las cabras. Ataque de Gog de Magog. Se reúne a los ungidos en el cielo. Jehová envía a su rey para proteger a los obedientes. Final de la gran tribulación. Armagedón. El siguiente artículo se estudiará durante la semana del 13 al 19 de enero. ¿Quiénes son hoy los 7 pastores y 8 adalides? Texto temático. Tendremos que levantar contra él 7 pastores, sí, 8 adalides de la humanidad. Miqueas 5:5. ¿Qué respondería? ¿Cómo demostraron Ezequías, Isaías, Miqueas y los príncipes de Jerusalén que eran buenos pastores? ¿Quiénes son hoy los 7 pastores y 8 adalides? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo más importante que usted puede hacer ahora para estar preparado cuando se ataque al pueblo de Dios? Párrafo 1. Pregunta. ¿Por qué estaban condenados al fracaso los planes de los reyes de Israel y de Siria? En algún momento entre los años 762 y 759 antes de nuestra era, los reyes de Israel y de Siria le declararon la guerra al reino de Judá. ¿Qué pretendían? Tomar Jerusalén y sustituir al rey Acaz por otro hombre que seguramente no sería de la línea de David. El rey de Israel tendría que haberlo pensado mejor. Estaba predicho que en el trono de Jehová se sentaría de manera permanente un descendiente de David, y lo que Dios dice siempre se cumple. Párrafos 2 a 4. Pregunta. Explique cómo se cumplió Isaías 7:14 y 16. A. En el siglo VIII antes de nuestra era. B. En el siglo I de nuestra era. Al principio parecía que la alianza de los reyes de Israel y de Siria iba a tener éxito. En una sola batalla, Acaz perdió 120,000 valientes guerreros. Entre ellos estuvo Maaseya, hijo del rey. Segundo de las Crónicas 28, 6 y 7. Pero Jehová, que estaba observando y tenía muy presente su promesa a David, envió al profeta Isaías con un mensaje muy alentador. Isaías dijo: Miren, la doncella misma realmente quedará encinta, y va a dar a luz un hijo, y ciertamente le pondrá por nombre Emanuel. Y añadió: Antes que el muchacho sepa rechazar lo malo y escoger lo bueno, el suelo de aquellos 2 reyes que te hacen sentir pavor morboso, los de Israel y Siria, será dejado enteramente. Isaías 7:14 y 16. La primera parte de esta profecía suele aplicarse al nacimiento del Mesías, y eso es apropiado. Sin embargo, puesto que los 2 reyes ya no suponían una amenaza para Judá en el siglo I de nuestra era, la profecía sobre Emanuel debió tener un cumplimiento inicial en tiempos de Isaías. Poco después de que el profeta hiciera ese notable anuncio, su esposa quedó encinta y le dio un hijo llamado Maher Salal Asbaz. Es posible que ese niño fuera el Emanuel al que se refirió Isaías. La nota a pie de página dice: la palabra hebrea que se traduce doncella en Isaías 7:14 puede referirse tanto a una mujer casada como a una virgen. Por consiguiente, la misma palabra podría aplicarse tanto a la esposa de Isaías como a la virgen judía María. Fin de la nota. En tiempos bíblicos, puede que al bebé se le diera un nombre al nacer, tal vez para conmemorar algún suceso, pero que sus padres y familiares lo llamaran por otro nombre. Paralelamente, nada indica que a Jesús lo llamaran alguna vez Emanuel. Isaías 7:14 dice: Por lo tanto, Jehová mismo les dará una señal. Miren, la doncella misma realmente quedará encinta, y va a dar a luz un hijo, y ciertamente le pondrá por nombre Emanuel. E Isaías 8:3 y 4 menciona: Entonces me acerqué a la profetisa, y ella quedó encinta, y con el tiempo dio a luz un hijo.
Jehová ahora me dijo, ponle por nombre Maher-Salal-Has-Baz, porque antes que el muchacho sepa clamar, Padre mío y Madre mía, uno se llevará los recursos de Damasco y el despojo de Samaria delante del rey de Asiria. Párrafo 5. Pregunta: ¿qué insensata decisión tomó Acaz? Mientras Israel y Siria dirigían su atención a Judá, una nación militarista ambicionaba la región. Era la ascendente potencia mundial Asiria. Antes de atacar Jerusalén, Asiria se llevaría los recursos de Damasco y el despojo de Samaria, es decir, conquistaría Siria e Israel, según la profecía de Isaías 8:3 y 4. Pero en vez de confiar en la palabra de Dios hablada mediante Isaías, Acaz entró en un desastroso pacto con Asiria, un pacto que acabó dejando a Judá en las garras opresoras de esa nación. ¡Qué fracaso fue Acaz como pastor de Judá! Podríamos preguntarnos, ¿en quién pongo mi confianza cuando me enfrento a una decisión importante? ¿En Dios o en los hombres? Un nuevo pastor actúa de un modo diferente. Párrafo 6 pregunta: ¿en qué se diferenció Ezequías de Acaz? A la muerte de Acaz, ocurrida en el año 746 antes de nuestra era, su joven hijo Ezequías heredó un reino de Judá totalmente arruinado, tanto en sentido material como espiritual. ¿Cuál sería su prioridad? ¿Sacar al país de la pobreza? No. Ezequías era un hombre espiritual, un valioso pastor para aquel rebaño compuesto por toda una nación. Lo primero que hizo fue restablecer la adoración pura y ayudar a aquella nación rebelde a recuperar su relación con Jehová. Comprendía lo que Dios esperaba de él y actuó con decisión. ¡Qué magnífico ejemplo para nosotros! Párrafo 7. Pregunta: ¿por qué necesitaban los levitas el apoyo del nuevo rey? Los levitas tendrían un papel clave en la importante tarea de restaurar la adoración pura, así que Ezequías se reunió con ellos para garantizarles que podían contar con su apoyo. Imagínese a los levitas fieles presentes, con lágrimas de emoción cayéndoles por las mejillas, escuchando a su rey decir: «Ustedes son aquellos a quienes Jehová ha escogido para estar de pie delante de él para ministrarle». Segundo de las Crónicas 29:11. En efecto, los levitas tenían encomendada la misión de promover la adoración verdadera. Párrafo 8. Pregunta A. ¿Qué otras medidas tomó Ezequías para reforzar la espiritualidad de la nación? Pregunta B. ¿Qué resultado tuvo lo que hizo Ezequías? Ezequías invitó a todo Judá e Israel a celebrar una gran Pascua, seguida por la fiesta de las tortas no fermentadas, que duraba 7 días. El pueblo disfrutó tanto de la fiesta que la prolongó por 7 días más. La Biblia informa: llegó a haber gran regocijo en Jerusalén, porque desde los días de Salomón, hijo de David, el rey de Israel, no hubo ninguna como esta en Jerusalén. Segundo de las Crónicas 30, 25 y 26. Qué motivador fue aquel banquete espiritual para todos los habitantes de Judá. En segundo de las Crónicas 31:1 leemos: tan pronto como acabaron todo esto, procedieron a quebrar las columnas sagradas y a cortar los postes sagrados y a demoler los lugares altos y los altares. De este modo tan impresionante, Judá comenzó a regresar a Jehová. Esa purificación espiritual tendría una enorme importancia en vista de lo que estaba por llegar. El rey confía en Jehová. Párrafo 9. Pregunta A. ¿Cómo quedaron frustrados los planes del reino de Israel? Pregunta B. ¿Qué éxitos militares tuvo Sennacherib al principio de su ataque a Judá? Tal como profetizó Isaías, los asirios conquistaron el reino de Israel, situado al norte de Judá, y se llevaron a sus habitantes, frustrando así los planes de colocar un usurpador en el trono de David. Y ahora,
¿Cuáles eran los planes de los asirios? Estos fijaron sus ojos en Judá. En el año 14 del rey Ezequías, Sennacherib, el rey de Asiria, subió contra todas las ciudades fortificadas de Judá y procedió a apoderarse de ellas. Segundo de los Reyes 18:13. Según se dice, Sennacherib conquistó en total 46 ciudades de Judá. Imagínese cómo se habría sentido usted si hubiera vivido en Jerusalén en aquel tiempo y hubiera visto que todas esas ciudades, una tras otra, caían ante el avance del ejército asirio. Párrafo 10. Pregunta: ¿por qué habrán animado a Ezequías las palabras de Miqueas 5, 5 y 6? Ezequías estaba muy al tanto del peligro que se avecinaba, pero en vez de buscar desesperado la ayuda de alguna nación pagana como había hecho su padre, Acaz, puso su confianza en Jehová. Tal vez conociera las palabras de Miqueas, un profeta de aquel tiempo que predijo: en cuanto al asirio, tendremos que levantar contra él 7 pastores, sí, 8 adalides de la humanidad, y realmente pastorearán la tierra de Asiria con la espada. Miqueas 5, 5 y 6. Seguro que estas palabras divinamente inspiradas animaron a Ezequías, pues indicaban que un ejército muy poco común sería alzado contra los agresores asirios y que éstos acabarían derrotados. Párrafo 11. Pregunta: ¿cuándo tendría su principal cumplimiento la profecía sobre los 7 pastores y 8 adalides? La profecía sobre los 7 pastores y 8 adalides, o príncipes, según la Biblia de las Américas, tendría su principal cumplimiento mucho después del nacimiento de Jesús, el gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos. Miqueas 5, 1 y 2 menciona: en este tiempo te haces cortaduras, oh hija de una invasión. Un sitio ha puesto él contra nosotros. Con la vara golpearán sobre la mejilla al juez de Israel. Y tú, oh Belén Efrata, el demasiado pequeño para llegar a estar entre los miles de Judá, de ti me saldrá aquel que ha de llegar a ser gobernante en Israel, cuyo origen es de tiempos tempranos, desde los días de tiempo indefinido. Esto ocurrirá en el futuro, cuando un asirio moderno ataque a los siervos de Jehová y ponga en peligro hasta su propia existencia. ¿Qué fuerzas dirigirá Jehová, mediante su Hijo ahora reinante, para hacer frente a ese temible enemigo? Antes de responder esta pregunta, veamos qué nos enseñan las medidas que Ezequías tomó ante la amenaza asiria. Ezequías toma medidas prácticas. Párrafo 12. Pregunta: ¿qué medidas tomaron Ezequías y sus hombres de confianza para proteger al pueblo de Dios? Jehová siempre está dispuesto a hacer por nosotros lo que no podemos hacer por nuestra propia cuenta, pero también espera que hagamos todo lo que esté en nuestras manos. Ezequías consultó con sus príncipes y sus hombres poderosos y juntos decidieron cegar las aguas de los manantiales que estaban fuera de la ciudad. Además, él cobró ánimo y edificó todo el muro que estaba derribado y alzó torres sobre éste y por fuera otro muro. E hizo proyectiles en abundancia, y escudos. Segundo de las Crónicas 32, 3 a 5. A fin de proteger y pastorear a su pueblo, Jehová usó hombres valientes como Ezequías, sus príncipes y los profetas fieles. Párrafo 13. Pregunta: ¿cuál fue la medida más importante que tomó Ezequías para preparar al pueblo ante el ataque que se avecinaba? Lo que Ezequías hizo a continuación fue aún más importante que cegar los manantiales o reforzar los muros de la ciudad. Como era un pastor responsable, reunió al pueblo y lo animó espiritualmente con estas palabras: no tengan miedo, ni se aterroricen a causa del rey de Asiria. Porque con nosotros hay más que los que hay con él. Con él está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. ¿Cuánto debió de fortalecer la fe de los habitantes de Jerusalén que se les recordara que Jehová peleaba por ellos? El relato continúa diciendo:
el pueblo empezó a apoyarse en las palabras de Ezequías, el rey de Judá. Notemos que fueron las palabras de Ezequías las que hicieron que el pueblo cobrara ánimo. Él, sus príncipes y sus hombres poderosos, así como los profetas Miqueas e Isaías, fueron buenos pastores, tal como Jehová había predicho mediante su profeta. Miqueas 5, 5 y 6 declara: Y éste tiene que llegar a ser paz. En cuanto al asirio, cuando entre en nuestro país y cuando pise sobre nuestras torres de habitación, nosotros también tendremos que levantar contra él 7 pastores, sí, 8 adalides de la humanidad. Y realmente pastorearán la tierra de Asiria con la espada y la tierra de Nemrod en sus entradas. Y él ciertamente efectuará liberación de manos del asirio, cuando entre en nuestra tierra y cuando pise sobre nuestro territorio. Párrafo 14. Pregunta A. ¿Qué papel desempeñó Rabsaqué? Pregunta B. ¿Cómo reaccionó el pueblo? El rey de Asiria acampó en Laquis, al sudoeste de Jerusalén. Desde allí, mediante 3 emisarios, ordenó a la ciudad que se rindiera. Su portavoz, que tenía el título oficial de Rabsaqué, recurrió a diversas tácticas. Hablando en hebreo para que todos lo entendieran, trató de convencer al pueblo de que traicionara a Ezequías y se sometiera a los asirios, con la falsa promesa de que serían trasladados a una tierra en la que podrían vivir cómodamente. Segundo de los Reyes 18, 31 y 32 menciona: No escuchen a Ezequías, porque esto es lo que ha dicho el rey de Asiria. Háganme una capitulación y salgan a mí, y coma cada cual de su propia vid y cada cual de su propia higuera, y beba cada cual el agua de su propia cisterna, hasta que yo venga y realmente los lleve a una tierra semejante a su propia tierra, una tierra de grano y vino nuevo, una tierra de pan y viñas, una tierra de olivos aceiteros y miel, y sigan viviendo para que no mueran. Y no escuchen a Ezequías, porque los ilusiona al decir, Jehová mismo nos librará. Entonces afirmó que, tal como los dioses de las naciones no habían podido proteger a sus devotos, tampoco podría Jehová librar a los judíos de las garras asirias. Sabiamente, el pueblo se negó a responder a aquella propaganda difamatoria, como también hacen a menudo los siervos de Jehová de nuestros días. Segundo de los Reyes 18, 35 y 36 dice: ¿Quiénes hay entre todos los dioses de los países que hayan librado su país de mi mano, para que Jehová libre a Jerusalén de mi mano? Y la gente se quedó callada, y no le respondió palabra, pues fue el mandamiento del rey que dijo: No deben contestarle. Párrafo 15. Pregunta A. ¿Qué tenían que hacer los habitantes de Jerusalén? Pregunta B. ¿Cómo salvó Jehová a la ciudad? Ezequías tenía motivos para estar preocupado, pero en vez de recurrir a una potencia extranjera, mandó llamar a Isaías el profeta. Este le dijo: No entrará en esta ciudad, ni disparará allí una flecha. Segundo de los Reyes 19:32. Todo lo que los habitantes de Jerusalén tenían que hacer era quedarse donde estaban. Jehová lucharía por Judá. Y así lo hizo. En aquella noche el ángel de Jehová procedió a salir y a derribar a 185,000 hombres en el campamento de los asirios. Segundo de los Reyes 19:35. Judá se salvó, pero no porque Ezequías cegara los manantiales de la ciudad ni edificara sus muros, sino porque Jehová intervino. Lecciones para nosotros. Párrafo 16 pregunta: ¿a quiénes representan A. los habitantes de Jerusalén? B. el asirio? C. los 7 pastores y 8 adalides? La profecía sobre los 7 pastores y los 8 adalides tiene su cumplimiento principal en nuestros días.
los habitantes de la antigua Jerusalén fueron atacados por los asirios. Dentro de poco, el pueblo de Jehová, aparentemente indefenso, sufrirá el ataque del asirio moderno, que tendrá la intención de exterminarlo. Las Escrituras hablan de esa agresión, así como del ataque de Gog de la tierra de Magog, del ataque del rey del norte y del ataque de los reyes de la tierra. Ezequiel 38:2, 10 a 13, Daniel 11:40, 44 y 45, y Revelación 19:19. ¿Se trata de ataques distintos? No necesariamente. La Biblia podría referirse al mismo ataque llamándolo de distintas formas. Y según la profecía de Miqueas, ¿qué arma secreta levantaría Jehová contra el asirio, ese implacable enemigo? Una muy poco común. 7 pastores, sí, 8 adalides. Miqueas 5:5. Los pastores y adalides, o príncipes según la Biblia de las Américas, de este ejército tan débil en apariencia, son los ancianos de congregación. Hoy Jehová ha proporcionado gran abundancia de hombres espirituales para pastorear a sus valiosas ovejas, para fortalecer a su pueblo ante el futuro ataque del asirio moderno. La nota a pie de página dice: en la Biblia, el número 7 suele denotar una cantidad completa. El número 8, 1 más que 7, representa algunas veces una cantidad abundante. Fin de la nota. La profecía de Miqueas declara que ellos pastorearán la tierra de Asiria con la espada. Miqueas 5:6. En efecto, entre las armas de su guerrear se halla la espada del Espíritu, la palabra de Dios. Efesios 6:17. Párrafo 17. Pregunta: ¿qué 4 conclusiones pueden sacar los ancianos del relato que hemos estudiado? Los ancianos que están escuchando este artículo pueden sacar algunas conclusiones útiles de lo que acabamos de estudiar. 1. La medida más práctica que pueden tomar para prepararse ante el cercano ataque del asirio es fortalecer su fe en Dios y ayudar a los hermanos a hacer lo mismo. 2. Cuando el asirio ataque, los ancianos tendrán que estar totalmente convencidos de que Jehová nos librará. 3. En ese momento, las instrucciones que reciban de la organización de Jehová quizás no les parezcan aconsejables desde un punto de vista estratégico o humano. Pero todos nosotros debemos estar listos para obedecer todas las instrucciones que se nos den, nos parezcan o no prácticas, pues obedecerlas nos salvará la vida. 4. Ahora es el momento de que cualquiera que esté poniendo su confianza en la educación seglar, las posesiones o las instituciones humanas cambie su modo de pensar. Por eso, los ancianos deben estar listos para ayudar a todos los que ahora estén tambaleando en la fe. Párrafo 18. Pregunta: ¿cómo nos ayudará en el futuro recordar el relato que hemos estudiado? Llegará la hora en que los siervos de Dios de nuestros días pareceremos tan indefensos como los judíos atrapados en Jerusalén en tiempos de Ezequías. En ese momento, será importante que todos nosotros cobremos ánimo de las palabras de aquel rey fiel. Recordemos que con nuestros enemigos está un brazo de carne, pero con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y para pelear nuestras batallas. Segundo de las Crónicas 32:8. Después de haber escuchado este artículo, ¿qué respondería? ¿Cómo demostraron Ezequías, Isaías, Miqueas y los príncipes de Jerusalén que eran buenos pastores? ¿Quiénes son hoy los 7 pastores y 8 adalides? ¿En qué sentido? ¿Qué es lo más importante que usted puede hacer ahora para estar preparado cuando se ataque al pueblo de Dios? Fin del artículo.